Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos en contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en este día de hoy, en este día jueves, quería abordar con ustedes y también con invitados especiales, quería abordar la actual situación en Venezuela. Como conocen ustedes, ha sido aplicada por la OEA la Carta Democrática Interamericana y ha habido una reacción por parte del régimen de Nicolás Maduro totalmente inaudita, cuando el señor Maduro, en un lenguaje que está cercano a lo escatológico, ha dicho que la Carta Interamericana sencillamente se la puede poner, no lo dijo así, pero lo dio a entender prácticamente de supositorio el señor Almagro, que es, como ustedes conocen, el secretario general de la OEA. La situación realmente es muy dramática, lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, porque el señor Maduro ha llamado a la rebelión nacional. ¿Qué significa esto? Ha dicho que va a encauzar a los principales líderes de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso? Disolver la Asamblea, arrestar a Henry Ramos Alud, arrestar al resto de los legisladores que presiden esta Asamblea Nacional. Es un golpe de Estado indiscutiblemente dentro de su propio régimen y sería la radicalización total dictatorial de este proceso dentro de Venezuela. Desde mi punto de vista, lo conversaba con una invitada que les voy a presentar a continuación, desde mi punto de vista creo que estamos en las puertas de una radicalización del proceso, de sencillamente declararse como dictador el señor Nicolás Maduro y borrar todo lo que puede tener visos democráticos en ese país latinoamericano. Para conversar sobre esta temática, para conversar sobre la actualidad venezolana, ¿quién mejor que el analista internacional, un máster en ciencias políticas, Vilma Petrach, para quien tengo el placer de darle hoy los muy buenos días? ¿Cómo andamos? Buenos días, Daniel. Bueno, bien, preocupada, evidentemente, súper por todo lo preocupados que está todos diciendo, pero además quiero aclarar algo. La carta no ha sido activada. Lo que hizo Almagro fue presentar un informe, publicar un informe de 132 páginas y pedir la activación de acuerdo al artículo 20. Tienen que aprobarle a los países que integran la OEA. Obviamente el Consejo Permanente se tiene que reunir, que va a ser la reunión el 10 de junio, sí, ahorita el 10 de junio, poco antes de una reunión de la Asamblea General. No son necesariamente los dos procesos conjuntos, no se sabe si los cancilleres van a estar, porque estos son los, digamos, como los representantes, los embajadores en el Consejo Permanente, y los cancilleres son los que se reúnen en la Asamblea General. No se sabe si una instancia va a llevar a la otra, porque evidentemente la situación de Venezuela es muy crítica. Creo que la respuesta de Maduro da cuenta que realmente el secretario general tenía razón. Estamos hablando de, en realidad, un proceso inédito, porque no se había aplicado nunca el artículo 20 convocado directamente por el secretario general de la OEA. Eso no había ocurrido. Y evidentemente el secretario ha tomado una atribución que le daba la carta, y a la luz de la gravedad del descalabro, del colapso que se está viviendo en Venezuela, un colapso a todo nivel, porque él, creo que cualquiera que lea el informe, son 132 páginas que yo me tomé el trabajo de leer, donde se hace una radiografía que es realmente, Daniel, espeluznante de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que en ningún país del hemisferio, tal vez con la excepción de Haití, por ejemplo, durante el terremoto, que fue una crisis terrible, y ya sabemos que Haití ha sido un país con duros problemas de gobernabilidad, prácticamente ingobernable, pero digamos que ya Venezuela cayó en la categoría de un estado fallido, abiertamente, donde no solamente no hay gobernabilidad, sino que la población está siendo sometida a una crisis brutal, dramática, de escasez que llega, y se reporta también en el informe, a más de 90%, donde la escasez de medicina está literalmente matando a personas y a niños de una manera terrible, dramática. También la escasez de medicinas llega a más de 80%, 90% en algunos casos. Es decir, que estamos viendo una situación donde hay hambre que se manifiesta también en saqueos y desesperación de la gente. De manera que cuando la gente habla en Venezuela, y de alguna manera eso tú lo sientes en el informe, de que en Venezuela se puede producir un Caracazo, en Venezuela es un Caracazo a diario hoy. La situación es realmente dramática. Entonces yo creo que lo que está haciendo el señor Almagro es invocar a la conciencia democrática de la región, Daniel, porque ya el problema llega a niveles verdaderamente insólitos, inéditos, inhumanos, y creo que frente a eso el hecho de que se guarde silencio ya es sencillamente inaceptable para cualquier país de la región. Ahora, Vilma, perdóname que te interrumpa, pero sí. Bueno,
Yo veo que la OEA ha actuado con una valentía tremenda por parte de su secretario general, Almagro, eso sí, es cierto, el señor Almagro. Le ha devuelto la majestad a la institución que había sido destruida con el señor Insulza. Estamos totalmente de acuerdo, ha revitalizado la OEA con este proceder. Pero procede justamente Almagro a petición de la oposición venezolana, muy directamente. Pero es un cuerpo del Estado. Estamos hablando porque él también lo dice. El problema es que en Venezuela se destruye uno de los parámetros fundamentales de funcionamiento de la democracia, que es la separación de poderes. Estamos ahí, pero ¿a dónde voy? Lo que pasa es que ahora Nicolás Maduro ha evaluado esto como una traición de estos líderes de la oposición. También ¿Y qué pasa? Vira totalmente la tortilla y entonces acusa de traición, empezando a Henry Ramos Salud. Y yo estoy convencido, tengo la teoría, lamentable teoría, pero creo que esto es lo que va a ocurrir. Recuerda que yo vengo de un país totalmente dictatorial y conozco totalitario. El intríngulis de esta cosa. Así es. Que es ese país quien dirige esta estrategia, ahora en este momento, por otra parte, y pienso que se va a disolver la Asamblea Nacional, como ocurrió en el Perú. Al disolverse la Asamblea Nacional pueden encarcelar a estos líderes opositores y sencillamente declararse dictador el señor Maduro. Pero es que con más razón te estoy diciendo que el informe habla de eso, por ejemplo, de que se acuse de traición a la patria a los diputados que están haciendo estas denuncias internacionales, que han hecho esta campaña básicamente para revelar al mundo la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Acuérdate que el gobierno no ha querido declarar la crisis humanitaria y no está permitiendo el canal humanitario de ayuda de medicinas y alimentos para Venezuela. O sea, está literalmente sometiendo a la población a una hambruna y a muerte por falta de medicamentos. ¿Y hace esto para qué? ¿Para controlar? Para controlar, bueno, yo te escribí, te dije lo que me mandaron de Venezuela, donde evidentemente ya están llegando a las casas a censar, pidiendo cuál es la cédula del grupo familiar para dar las bolsas de alimentos. Van a implantar una especie de libreta de abastecimiento. Bolsas de alimentos que van a costar alrededor de entre 2.000 y 3.500 cada 21 días. Es lo que están haciendo ya en Venezuela. ¿Van a entregar comida en las casas cada 21 días? Sí, sí, exacto. Pero evidentemente censando a la población. Es una forma de control absolutamente deplorable. Porque lo que estamos hablando es que es necesario básicamente acomodar, buscar los correctivos económicos, por ejemplo, los controles que hay a nivel cambiario, para que puedan simplemente haya liberación. Hablan inclusive de que pudieran liberar el dólar de nuevo, quitar el control de cambios, pero en unas condiciones en que hay una escasez extrema. No teníamos que haber llegado a este nivel. Todavía no se sabe si lo van a hacer. Eso lo dijo Pérez Abad, que es el ministro, uno de los ministros de Economía, también muy cuestionable. Pero yo quería... tú tienes razón en algo, el gobierno está dando el paso más radical, que es básicamente declararse dictadura, porque la disolución del único poder que goza en este momento, de legitimidad de origen y de legitimidad de desempeño, es el poder legislativo en Venezuela, ¿ok? Es un poder electo por la población, donde precisamente Almagro está pidiendo que se devuelva a la población a través del revocatorio, que por cierto está contemplado en la Constitución, no es algo que la gente está pidiendo, creo que el artículo 72 de la Constitución no es que la gente lo está pidiendo alocadamente, hay un mandato constitucional. Cuando se deslegitima un gobierno es una vía y él le pide que se devuelva, sobre todo una situación de altísima conflictividad, polarización y destrucción de la nación, como lo que se está viviendo en Venezuela. Yo quería, antes de continuar, decir que al final del informe hay 8 recomendaciones que yo quisiera que la gente supiera de qué se trata, porque no hay una contradicción entre lo que está diciendo la Asamblea que va a seguir haciendo, porque evidentemente nos están bloqueando la salida del revocatorio, que es una salida prácticamente humanitaria a una crisis. Estamos buscando salir de un gobierno que simplemente no funciona y donde camarillas dentro del propio chavismo están pidiendo que el gobierno también salga, que se haga el revocatorio, porque ellos temen que no sobreviva ni siquiera la franquicia, que no sobreviva ni siquiera el mínimo prestigio que pudiera tener todavía el comandante eterno y el chavismo. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Almagro? El primero es que se debe realizar el referéndum revocatorio, es decir, despejar la ruta del referéndum revocatorio para el 2016. Eso es lo primero que se plantea entre las recomendaciones. La segunda, la liberación de los presos políticos, que como tú sabes, hubo una ley de amnistía a la cual se opuso descaradamente el gobierno y utilizó al Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido de hecho utilizado 17 veces para parar la acción de la Asamblea Nacional. Que no hay ninguna separación de poderes actualmente en Venezuela. Es un tribunal directo de represión. Seguro, igual que el Consejo Nacional Electoral. De persecución, etcétera. También decía que hay que buscar la vía para tener acceso, a que la población tenga acceso a los derechos básicos de alimentos y servicios de salud.
¿ok? Despejar ese camino es fundamental porque la gente está literalmente muriéndose de hambre. Eso de alguna manera lo reporta el informe. También exhorta al Ejecutivo y al Legislativo a dar fin al cumplimiento del Estado, de brindar estándares de seguridad, porque la gente está muriendo, yo no solamente por hambre, sino por balas, por una criminalidad desatada, donde hay bandas que son dueñas de sectores del país, dueñas. Le llaman las zonas de paz porque la policía simplemente no puede entrar a esos lugares. Cuando te digo esto, Daniel, es que realmente parece una película de terror, que estuviéramos hablando de esas películas de Mad Max, lo que está pasando en Venezuela. En términos de seguridad, por ejemplo, en términos de hambruna. También dicen restaurar el equilibrio de poderes y terminar con el bloqueo a la Asamblea Nacional. Es decir, desbloquear a la Asamblea Nacional. Solicita también la integración de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia porque sabemos que estos señores fueron nombrados irritamente, violando inclusive procedimientos constitucionales. Claro, hay un vacío constitucional, probablemente hecho a propósito en todo el proceso porque en una tercera ronda ellos podían hacer, pero lo hicieron cuando ya incluso la Asamblea Nacional no podía seguir sesionando porque ya su periodo de sesiones, ni siquiera si hubo sesiones extraordinarias, había concluido y ellos hicieron todo de manera irrita. 11 más los 22 suplentes. También un mecanismo internacional, es decir, que se instale una suerte de comisión como la que hubo en Guatemala para combate a la desatada, descarada e inhumana corrupción que se vive en Venezuela. Y bueno, yo estoy agregando estos adjetivos, evidentemente no los dice en esa, pero es de lo que está reflejando, y una comisión de la verdad, ¿ok? Precisamente para evaluar toda esta brutal crisis que vive el país, con representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo entre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, denunciadas, reportadas que se están dando en Venezuela. O sea, lo que te digo es que es una radiografía de la espeluznante situación de crisis que se vive en Venezuela. Entonces, cuando el gobierno actúa y dice y llama a un acto de desobediencia, le dice al señor que se enrolle y se lo meta por donde no vea la luz, la Carta Democrática Interamericana, un documento que si estuviera en manos del chavismo hubiera reformado la Carta, todos los artículos, porque evidentemente Venezuela no cumple con ninguno de los artículos de la Carta Democrática Interamericana, con ninguna de las condiciones para ser llamada un país democrático. De hecho, yo creo que más bien Almagro no llega a decir que es una dictadura, sino habla de graves alteraciones, pero yo creo que con esto paso más que grave alteración es la destrucción definitiva de cualquier salida democrática. Lo insólito es que el señor Maduro entonces diga que por favor la Mesa de la Unidad no se levante de la reunión, el madrugonazo, perdónenme que se los diga, porque se trató de hacer en República Dominicana a través de UNASUR, porque evidentemente ellos trataron de manipular y evitar a toda costa, porque esto ha generado una diplomacia generalizada en todas partes, incluyendo la manipulación de la canciller argentina, que quería ser nombrada secretaria general de Naciones Unidas, y por eso también quiso, y de hecho madruga, sin éxito real, al secretario general, porque convoca una reunión del Consejo Permanente para buscar una vía de diálogo. Tal vez adelanta Almagro cuando justamente anuncia Almagro que va a activar el señor Jelinek, un asesor, Sergio Jelinek, asesor, que trabaja directamente en este momento con el señor Almagro, en una rueda de prensa dijo que el señor Almagro trató de consultar con el gobierno argentino, precisamente porque le llamó la atención, porque obviamente que estuvieran convocando una reunión del Consejo Permanente, antes de que a horas de que el secretario general, que se sabía que iba a presentar su informe, no recibió respuesta y él siguió adelante con el procedimiento. Pero ¿qué ocurre, Vilma? Que incluso líderes de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho que ellos fueron llamados a este diálogo y que no podían decir que no. Y se sentaron allá en la Romana, en República Dominicana. Te voy a decir algo, yo ahí quiero ser absoluta y rigurosamente crítica. Cuando tú tienes una acción que ha costado tantísimo, Daniel, porque tú me decías, Vilma, ¿con qué se come eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para denunciar al mundo la catástrofe humanitaria, el colapso y el fracaso, porque es el fracaso del bendito socialismo del siglo XXI, con la mano castrista atrás, que no quieran de involucrar a los Castro, que el nombre no quiera que aparezca, señores, está ahí, tin, 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 está ahí. ¿Ok? Esta es la franquicia castrochavista destruida, que ha destruido a un país en 17 años. Y yo creo que ya era el momento. Entonces, hacer este tipo de acción, Daniel,
donde buscan meter a UNASUR, que es una carta desacreditada, donde está el señor Samper, que inclusive el gobierno de Paraguay se distancia de esa iniciativa y dice, no aceptamos esto porque no fuimos informados. Si usted va a ser, y va a ser el secretario de UNASUR y no informa, porque el secretario de la OEA está informando a todo el mundo, a través de un informe escrito. Este señor se vino a puerta cerrada a buscar la reunión con el señor Zapatero, con el señor Torrijos y con el señor Leonel Fernández, todos aliados de la franquicia castrochavista. ¿Ok? Porque una cosa también es clara, ciertamente el gobierno de España ha estado un poco involucrado, metido, denunciando, pero el señor García Margallo dijo que apoyaba la acción de Zapatero, pero entre las cosas que dejó entrever es que Venezuela le debe 4.000 millones de dólares. Claro, están tratando de cobrarlo. Entonces, por favor. Bueno, déjame, Sí. lamentablemente el tiempo, como siempre, es nuestro Claro. dictador. Estaríamos conversando de este tema. Yo sé, Daniel, que a ti esto segmento. sí te importa realmente. Ahora, el señor Nicolás Maduro dijo algo. Él llamó a la rebelión. Yo creo que es una buena sugerencia que le ha dado el señor Maduro a la oposición, para que la oposición justamente llame a la rebelión. A esa rebelión que quiere Maduro, la respuesta sería la rebelión popular del pueblo venezolano. Hay una rebelión ya, hay un estallido. Lo que pasa es que acuérdate que nosotros no tenemos armas. Nosotros no tenemos las armas. Bueno, Vilma, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Hay que seguir muy de cerca todo el proceso venezolano. Es cambiante por horas y vamos a ver qué depara en definitiva el destino para este sufridísimo pueblo que está en estos momentos en una crisis sumamente profunda. Gracias a ti por tu presencia con nosotros. Gracias por tu interés. Gracias.